Es el abacados. Haré oración, el Salmo 114 lo leeré ya sentado. Padre amado Yahweh, una vez más te pedimos enmudezcas cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír su preciosa voz. Toda Gabayashu Hamashiach, Omen, Beomei. Siéntense allá en casita, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, Roy, pastor de la Keilah Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es: nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar esta área del altar aquí a la mesa. Me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Este ministerio, hermanos, no es nuevo. El día de ayer yo traje una película en VHS. ¿Se acuerdan del formato VHS? Los cassettes grandotes, las videocaseteras. Y yo grabé un tema que le titulé Basado en la Biblia. La gloria de esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera, refiriéndome a todos los milagros que el eterno Yahshua ha hecho. Entonces ahí, pues lógico, me veo mucho menos viejo y pues los hermanos se gozaron a los cuales les enseñé la película. No vimos la película, pero les enseñé la película. Esa película tiene 18 o 20 años como mínimo. Y bueno, pues se agradaron los hermanos al ver que este ministerio no es nuevo. Las cosas no se han hecho de ayer para hoy. Ha sido mucho trabajo, un trabajo arduo, gracias al Abacados, que me ha dado fuerza para seguir adelante. Y les agradezco, he seguido leyendo los comentarios y están contentos con las fiestas. Y quiero agradecerles de una manera especial las oraciones que hacen por mí, por mi familia, por los hermanos que me apoyan. Vi muchos comentarios de felicidades y que el Eterno bendiga a los hermanos que ayudan al ROE para que la transmisión siga saliendo adelante. Entonces, los hermanos aquí ya lo saben, ya les di sus recados. Ellos les agradecen mucho sus bendiciones también. Bueno, voy a dar una repasada solamente antes de entrar al tema, vida o sombras de muerte, pero antes, recuerden todos los libros como este: Cómo saber si es uno salvo, Liberación demoníaca, Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, Atadura, rompiendo ataduras, Tiempo de arrepentirse, Cómo hacer el Tevilá, ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Todos estos libros tú los puedes bajar en la página gozoypaz.mx sin ningún costo. Por ejemplo, es Preguntas y Respuestas de la Torá. ¿En quién tienes puesta tu fe? Este libro es muy interesante porque aquí no nada más narro los amuletos, que desgraciadamente son malos, ¿no? Que se utilizan aquí en México, no en México, sino en todo el mundo. El libro, por ejemplo, del ayuno, los tipos de ayuno que hay según la Biblia, cuándo se debe ayunar, etcétera, etcétera. Y este libro sí les recomiendo que lo tengan todos. Es el libro que yo le titulé, lo titulamos el libro de la Keilah. Está en español e inglés. Y aquí explico las fiestas, por ejemplo, esta fiesta de los panes sin levadura, el Shabbat, todo está explicado aquí. No monetizo también los videos de YouTube, así es que si te gusta el video, dale me gusta, porque eso ayuda a que YouTube lo recomiende más. Puedes suscribirte a este mismo canal de una vez y darle el link a la campanita, desde luego, si tú gustas, para que tú recibas las notificaciones de los temas que voy a estar dando próximamente. Ya tengo listo varios temas de las rectas finales. Primeramente el Eterno, no sé si dentro de 8 días, pero próximamente, recta final 44, muy importante todo, va a ser pura profecía. Vamos a manejar la Biblia ahí bastante. Recuerden seguir ayudando a otros a que conozcan, la palabra del Eterno. Puedes grabar memorias, ya los discos ya pasaron de moda, pero pueden grabar discos así, memorias y ponerles títulos, los títulos de los temas que tú decidas ponerle, está bien. Aquí, por ejemplo, hay 120 temas. Entonces, de esa manera, pues vamos a llevar la palabra del Eterno a más almas para que se salven, conozcan de Yahshua.
Les puedes poner esta tarjetita como la de Shalom 132, o esta que dice una solución a tus problemas, otra que dice no sufras más, otra que dice problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos hermanos entraron a los pactos por empezar a ver un video sobre el magnesio, sobre el zinc, sobre el cáncer, sobre diabetes, sobre hipertensión, colesterol, triglicéridos, y ahora miren, ya guardan Torah. Bendito es el abacados. De hecho, la idea de la Kehilá es ayudar a las personas sin costo y también, pues sobre todo, dar la palabra del Eterno. Abran su Biblia en el Salmo 114, amados, sean bienvenidos todos. Todos los roín son bienvenidos, los hermanos nuevecitos, nuevecitas, los hermanos que ya tienen tiempo con nosotros estudiando Torah. Nos vamos a gozar el día de hoy. Todos estos días se lee el Salmo 114. Vamos para allá, al Salmo 114. Y bueno, vamos a leer juntos. Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Bendito es el nombre de Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos. Vida o sombras de muerte. ¿Podemos tener vida en Yahshua o vivir esta vida en sombra de muerte sirviendo al diablo? Cosa que no queremos, ¿verdad? Pero hay gente que sí prefiere eso. Por eso, no sé si ustedes se enteraron que una marca X sacó unos tenis satánicos con sangre en la burbuja, sangre humana en la burbuja. Imagínense qué es eso. Con la estrella de 5 picos invertida, etcétera, etcétera. O sea, y solamente fueron 666 pares. Y se agotaron en menos de 1 minuto. Es increíble. Hay gente que adora al diablo, hermanos, pero nosotros adoramos a Yahweh. Bendito es el abacados, el Rey de Reyes. Solamente anoten estas 2 citas, Mateo capítulo 27 y Lucas capítulo 23. Ahí está narrado todo el sufrimiento de nuestro Adón Yahshua Mashiach, pero también está narrada su resurrección. Entonces el título de este tema, le titulé así, valga la redundancia, vida o sombras de muerte. Esto es una lección. Todos venimos a aprender aquí. Cada vez que yo les ministro con todo amor, humildemente lo que yo sé, es una lección, o sea, aprendemos. Ahora, lo único que puede hacer una lección tan fácil es la disposición de ustedes para aprender. Porque si alguien no tiene disposición para aprender, las lecciones son difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque siempre, y todos son bienvenidos, todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que se conectan, pero lógico que hay personas que se pueden conectar y en algunos todavía es difícil de reconocer lo falso de lo verdadero. Ahora, pero para los que ya tienen más tiempo con nosotros, bueno, entonces no tenemos por qué tener nosotros dificultad para reconocer lo verdadero de lo falso. Es decir, lo único que puede hacer que una lección tan fácil como esto que yo voy a explicar resulte difícil de aprender es no querer aprender. Eso es en todos lados, desde el kinder, la primaria, secundaria, bachillerato, universidad, doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de la gente, decía yo ayer, ha aprendido lo malo. Y muy poca gente como tú y yo hemos aprendido a discernir lo bueno de lo malo. Entonces, la santificación, la salvación, eso es resulta gracias a la sangre bendita de Yahshua. Y ya he explicado en otros temas que la santificación, el que sea santo, santifíquese más, es obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo como tú lo conociste. Entonces, si tú ya aprendiste a discernir lo bueno de lo malo,
es que ya estás santificado. Te estás santificando, hermano. Porque una persona puede ser salva por creer, cumplir lógico los mandamientos, pero muchas veces en ese caminar todavía no discierne lo bueno de lo malo. Eso solamente se da en la santificación. Por eso el eterno Yahshua, repito, dice: el que sea santo, santifíquese más. Vamos teniendo más experiencia y la gloria es para Yahshua Mashiach, y todo eso es gracias al Ruach HaKodesh. Entonces, cuando una persona ya está santificada o en ese proceso de santificación, ya solo escucha una sola voz, la voz del Ruach HaKodesh. Ya no escucha dos voces o tres voces. ¿Se acuerdan de los temas anteriores? Entonces una persona cree en Yahshua. No es decir, yo creo y ya soy salvo. No, hay que cumplir los mandamientos, porque si no, no se le demuestra a Yahshua que se le ama. Juan 14:15. Hebreos 5:9 dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, la santificación, en santificación escuchamos ya nada más la voz de Yahshua. Ya no escuchamos otra voz. No sé si lo han experimentado los que ya están santificándose. Eso. Ahora, para ti que eres nuevecito, hermano, hermana, nadie nace sabiendo. Tú ya creíste en Yahshua HaMashiach, hiciste bien. Estás cumpliendo los pasos, como lo explico en el libro. Te arrepentiste, te apartaste de tus pecados, rompiste maldiciones, hiciste bautismo, tevilá, inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. Los varones entraron al pacto de la circuncisión. Ya guardas el Shabbat, ya guardas las fiestas. Por ejemplo, hubo hermanos que no pudieron circuncidarse y no pudieron tomar de Pesaj. Y estuviendo preguntando a nuestros consejeros y decían: bueno, no pude entrar a la circuncisión, pero yo me comprometo a entrar a la circuncisión para tomar del segundo Pesaj. Perfecto. Pero les estuvieron preguntando a los consejeros: ¿qué puedo hacer? Bueno, guarda los Shabbatot y no comas levadura. No sé si me di a entender. ¿Sí? Y entonces ya de esa forma ya se da el primer paso, porque si se espera uno a tener todo, pues nunca sería. Entonces yo los felicito. Qué bueno que los que no pudieron tomar de Pesaj, pero están guardando, bueno, guardaron los Shabbatot, sí, y están guardando la fiesta, te guardas en santidad y no estás comiendo nada de levadura. Aleluya. A mí me dio mucho gusto. Hace ratito platiqué con un buen consejero hermano de acá que tiene muchos años conmigo, con nosotros, y me estuvo expresando esas situaciones, y eso fue muy hermoso. Bueno, cuando ya está uno santificado, decía yo, escucha uno una sola voz, y entonces ya no hay confusión, lo que se llama Babilonia. Porque ahorita están saliendo muchas doctrinas, que si esto, que si el otro, que si aquí, que si allá, etcétera. Entonces mucha gente no está guardando las fiestas y está transgrediendo los Shabbatot que marca el Eterno, y esa gente ya fue cortada del pueblo. Entonces, a ver, una vez que se escucha en santificación una sola voz, ya no hay confusión. Lo simple, como esta lección, se capta muy bien, y lo obvio también. Pero si la persona no se santifica, ni siquiera es salva, entonces lo simple y lo obvio se nubla. No hay claridad para ver. Entonces, cuando lo malo está arraigado en la persona, en su manera de pensar, es como si tuviera un velo y no puede ver allá. Pero si se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus pecados, porque eso es voluntad propia, Yahshua HaMashiach viene a habitar en él, es salvo por la sangre bendita de Yahshua, empieza a cumplir los mandamientos porque así lo marca el Eterno. Entonces ese velo lo quita el Eterno, y entonces todo lo simple, todo lo obvio, pues lo capta, y entonces tiene ganas de aprender, no de desaprender. Hay que desaprender lo malo que aprendió uno, pero en este caso de aprender la bendita Torah. Ahora, en un principio, voy a hablar para todos, empezando por mí. En un principio teníamos la voluntad de no aprender y de no obedecer a Yahweh. Pero gracias al Eterno nos tocó, porque Él nos tocó por medio de su bendito Ruach HaKodesh, y ahora le queremos escuchar más y le queremos obedecer más. Y lo que aprendemos, eso lo hacemos. Y a eso se llama santificación. Eso es ser perfectos, porque cuando dice Yahshua, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, perfecto solamente es el Eterno. Pero se refiere a la perfección que aprendemos algo y lo hacemos. En un principio
fue muy duro para algunos, para otros no tanto, pero en un principio fue como un golpe duro de decir, te quitas esa manera de pensar errada, que a lo bueno le decías malo y a lo malo bueno, como dice el profeta Isaías, le vas a llamar al pan pan y vino vino, sí, cuando sea sí y no cuando sea no, porque lo demás lo añade el demonio. Yahshua Mashiach reprenda, es que el Eterno nos da esa lección. Entonces, al empezar a obedecer, cuando tú te diste cuenta que tu voluntad es estar con el Eterno, empiezas a tener paz, aunque haya pruebas y tribulaciones y demás. Cuando la persona es necia, es insensata, eso dice Yahshua, porque finca su casa en arena y se lo va a llevar, se va a llevar esa casa la tempestad. Tempestad quiere decir pruebas. Entonces, en un inicio esa voluntad era pequeña. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. ¿Cómo una voluntad tan pequeña como es una criatura del Eterno, no dije hijo, hijo se convierte uno cuando cree uno en Yahshua y le obedece? Entonces, el Eterno dijo, vayan y prediquen el Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas de salvación, a toda criatura, no dijo a todos mis hijos. Entonces, ¿cómo es posible que una pequeña voluntad de una criatura quiera enfrentar la infinita voluntad del Todopoderoso? Es algo tan ridículo, pero la gente quiere estar así. Ahora, mucha atención a esto. Todo lo que fue concebido desde la eternidad se te enseña hoy. Yo estoy aprendiendo, tú también, y yo también, ustedes también y nosotros también. Entonces, todo lo que fue concebido desde la eternidad se te enseña hoy. Esta lección fue concebida desde la eternidad, porque estoy hablando de la palabra del Eterno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para oponernos al plan de Elohim? Porque el Eterno de todas maneras va a restaurar a Israel. Ya está restaurando la casa de Israel. Hay dos casas, las dos casas de Israel. Vean ese video en este canal Shalom 132, o bien en el libro. Entonces, cuando alguien se quiere oponer, por ejemplo, hay gente que dice, no, miren, eso es una secta, etcétera, etcétera. Aunque 10,000 gentes se opongan, de todas maneras la restauración va a seguir. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque esto ya se dijo desde la eternidad. La Torah es eterna. Ahora, escuchen muy bien. Con todo esto que ya está pasando de la pandemia y lo que ya viene, mucha gente me ha hablado, inclusive hermanos, permítame decir esto, que son nuevecitos y hay que ayudarlos con todo amor. Me dicen, Roe, yo pienso irme a tal lado porque ahí un primo tiene un rancho y yo voy a estar ahí seguro en la gran tribulación, etcétera, etcétera. No, así no se piensa, no es lo correcto pensar así. Miren, ningún plan que diseñes para tu seguridad tendrá jamás éxito. Ningún plan que nosotros diseñemos para nuestra seguridad jamás tendremos éxito. La cuestión de ser guardados con todo lo que ya se está presentando depende solamente, nosotros dependemos solamente en las manos de Yahweh. Es decir, debemos de aprender que nuestras vidas están seguras en las manos de Yahweh. No es lo que yo pienso si me voy a un rancho, si me voy a otro rancho, si me voy al cerro, si me voy al otro cerro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es palabra del Eterno? Sí, porque el Eterno dice que Él va a guardar a un grupo, pero no nos dice dónde. Bueno, un grupo en todo, o varios grupos en varias partes, porque todo se va a arreciar. Recuerden, el año 2022 es Shemitah, y sin duda el antimashiach ya está. Ahora me han estado pidiendo mucho que hable yo sobre un, entre comillas, rey que acaban de coronar en Israel, pero ni siquiera hay ni una sola fotografía, ni un solo video de que hayan coronado a ese rey. Todo es rumor. Y sobre eso quiero hablar en recta final. 44. Yizkiyahu se llama supuestamente. Entonces, no, hermanos, tranquilos todos. Y si fuera, vamos a solucionar algo. Si fuera el antimashiach, que no hay ni una sola fotografía, ni un solo video. Solamente son palabras de personas, pero hasta ahí nada más. No hay nada claro todavía. ¿Pueden haberlo coronado? A lo mejor sí. Y de todas maneras,
el curso de la historia bíblica, divina, va a seguir. Y entonces no hay por qué estar preocupados si este es o no es. Ahora, nosotros debemos de sentar los pies bien en la tierra, desde luego en Yahshua Mashiach, y solo aprender para que nuestras vidas estén en las manos de Yahshua. Tenemos que ser santos. Es decir, nosotros somos santos, entonces no nos preocupemos de dónde nos va a guardar el Eterno. Ahora, la esperanza ilumina todo. Nosotros tenemos la esperanza que va a venir Yahshua Mashiach. Nosotros tenemos la esperanza que va a venir Yahshua Mashiach por nosotros. Y así lo dice en Timoteo. Entonces, ¿esperamos a Yahshua? Sí. ¿Nos vamos a angustiar? No nos vamos a angustiar. Porque estamos esperando que venga el novio. Jarrúa bejakalá onreibó, el espíritu y la novia dicen ven, dice al final de Apocalipsis. Ahora, ni una sola oración de las que tú has hecho en santidad ha dejado de oírse jamás. Ni una sola oración de las que ustedes han hecho o nosotros aquí se ha dejado de oír por el Eterno. O ninguna oración se ha quedado sin contestar. Muchas veces ha sido no de parte del Eterno, pero ya la contestó. No sé si me doy a entender. Porque muchos dicen, no me ha contestado el Eterno. Pero en tu interior dices que sientes que el Eterno dijo no. Esa es la contestación. O sea, la contestación no tiene que ser sí para que sea contado como contestación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces es ahí donde quiero adentrarme, vida o sombra de muerte. Entonces las personas que están esperando, por ejemplo, hacen una oración y dicen, los hermanos que están esperando, hacen una oración, Padre, yo creo que tú me contestes que sí. Entonces ya ellos en su manera de pensar lo toman como contestado. Pero si el Eterno ya dijo no, ya también fue contestado. Repito, hermanos preciosos, y gócense, hermanas, todos preciosos y preciosas del Eterno Yahshua Mashiach. Ni una sola oración, a ver, repite conmigo, ni una sola oración, eso el Eterno ha dejado de contestar. Otra vez, ni una sola oración, el Eterno ha dejado de contestar. Otra vez, ni una sola oración, eso, el Eterno ha dejado de contestar. La cuestión está que venimos, ya renunciamos al mundo, la concupiscencia y todo eso, pero la manera de pensar nos dice que debe de ser sí, o sea, como si fuera una palomita para el 10. Pero a lo mejor ya te contestó que no, pero ya te contestó y tú lo sabes en tu interior. Entonces estate tranquilo, estate en shalom. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algo tan sencillo, hermanos que han pedido su pareja y que no se les ha concedido, o hermanas que han pedido su pareja y no se les ha concedido. En tu interior dices, no me ha contestado, pero es que tú estás esperando a fuerza un sí, pero a lo mejor ya te dijo, no te vas a casar hasta en el milenio. Aleluya, gócense. A ver, ¿quieren aplaudir? Eso, es que son revelaciones, hermanos. Tú dirás, esto es tan sencillo, es una revelación, Roé. Es una revelación. Dije yo en un inicio, lo sencillo y lo obvio lo captan los que son kadoshim, los que son santos. Lo sencillo, lo obvio. Es obvio que ya te contestó, hermano, hermana. Esperen a que llegue Yahshua y te casarás en el milenio. O si el Eterno te quiere arrebatar en su Natsal, aleluya. ¿De acuerdo? Entonces no resistamos ninguno de nosotros. Bueno, ¿qué es lo que hace que la persona resista la voluntad del Todopoderoso? Y entonces no vida en vida, sino en sombras de muerte, la culpabilidad. Entonces, ese tema lo he recomendado mucho, está en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. También lo he recomendado porque está en otros videos. Entonces, si no te olvidas de la culpabilidad o sigues teniendo culpabilidad, entonces vas a seguir en sombras de muerte hasta que venga Yahshua. Recuerden lo que dije en los temas anteriores, aunque seas salvo, el diablo quiere que vivas como si no fueras salvo. Entonces, ¿dónde está la bendición? ¿Por qué la resurrección de Yahshua? Entonces estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Miren, sigue ardiendo el incienso, muy hermoso, desde aquí lo veo yo. Bueno, ahora, escuchen muy bien, hermanos, muy bien. Miren, las personas que viven esperando siempre un sí y no aceptan un no de parte del Eterno, es que
no conocen los atributos de Yahweh, que es infinito, y no has querido vivir en la perfecta libertad de la cual habla Yahshua Mashiach en Juan 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo les he dicho que de ese mismo verso, de ese mismo pasuk, se pueden sacar billones de enseñanzas, porque la palabra del Eterno es infinita. Entonces, a ver, vamos a ver, valga la redundancia, que este tema sea para sanidad, vida o sombra de muerte. ¿Cómo deseas vivir el resto hasta que venga Yahshua? Y si viniera en este Yom Teruah, faltarían 6 meses. Pero a lo mejor no viene en el Yom Teruah, viene hasta el siguiente, faltaría 1 año y medio. Pero a lo mejor no, me doy a entender, de todas maneras Él va a venir y falta muy poquito, hermanos. Entonces mejor vivamos en vida y no en sombras de muerte. Ahora, Yahshua, lo hemos estado ministrando en todos estos días, Él pagó por ti, pagó por mí y nos declaró inocentes. Entonces, eres inocente. ¿Se acuerdan esa administración cuando puse yo una hoja y había el pecado de adulterio, fornicación, robo, fraude, etcétera? Y después puse una hoja roja. Él nos ve a través de la sangre del Mesías. Yahweh nos ve a través de la sangre de Yahshua Mashiach. Entonces, Él nos ve totalmente inocentes, siempre y cuando guardemos la santidad. Somos como niños. Él nos ve inocentes, hermanos. Él te ve inocente en santidad, renunciando a todo pecado. Nada de fornicación y adulterio y miradas por acá y cosas feas. No. Él te ve inocente. A ver, vamos a repetir eso los santos, por favor, los que ya de plano se apartaron de todo pecado. Repite conmigo. Él, Yahweh, me ve inocente a través de la sangre de Yahshua Mashiach. Otra vez, Él me ve inocente a través de la sangre bendita de Yahshua Mashiach. ¿O no un niño es inocente? Hay niños malos, pues, pero Yahshua cuando dice, el que no se vuelva como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, a ver, Él nos ve inocentes, entonces nos ve como niños, pero solamente a través de la sangre del Mesías Yahshua, no por las obras. Ahora, una pregunta, porque eso yo lo ministré aquí en la oficina y todavía estuve recibiendo unos grupos ya en la pandemia por poquitos, con la sana distancia y demás. Y entonces yo les preguntaba, a ver, ¿crees que el Eterno te ve inocente? Y ponían su cara así, la mirada hacia abajo, no sé. No, pues sí, bueno, si no sabes es que sigues pecando. Pero si no pecas y no crees que Él te ve como inocente, es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Y todo pecado es perdonado menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Porque toda la Escritura está inspirada por el Ruach HaKodesh. Yo, a pesar de que ya estoy grande, tengo la barba blanca, etcétera, me siento como un niño, mi alma es de niño. Te tienes que sentir igual. Entonces, a ver, si Él nos ve a través de la sangre del Mesías, Yahweh nos ve a través de la sangre del Mesías, ¿por qué no creer que te ve como inocente? Otra pregunta, ¿por qué no disfrutas la vida? ¿Por qué quieres seguir en sombras de muerte? Porque eso no es vida. ¿O acaso, una pregunta importante, atención hermanos, hermanas, ¿o acaso no crees en sus promesas? Porque eso está aquí. No me acordaré más ya de sus pecados, Hebreos 8:12. Jamás me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso significa que nos ve como inocentes. El problema es que se sigue pecando. Ya no peques. Pero Roy, yo ya no peco, pero tengo pensamientos malos. Esos son pensamientos intrusos. Ya lo expliqué. Pero si alguien está divagando, querer pensar cosas feas, no. El diablo todo el tiempo está metiendo pensamientos intrusos. Eso ya lo expliqué en varias ministraciones. Hay que sujetar al diablo y echarlo fuera en el nombre de su don Yahshua Mashiach con todos sus demonios. Dice la Biblia que tenemos que llevar los pensamientos cautivos a Yahshua. Tenemos que tener la mente de Yahshua, también dice el Tanaj, la Biblia. Entonces, si tú te sientes culpable o tienes culpabilidad, te vuelves esclavo de esa mentira de Hasatán.
Por eso Yahshua HaMashiach, repito, en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis. Y conoció Adán a Eva. Conoció tener relaciones íntimas. En ese caso, Adán y Eva conoció sexualmente a su esposa para tener sus hijitos. Nosotros tenemos aquí, viajat en hebreo, ser uno con el Eterno, tener intimidad con Él. Y esta fiesta es para eso, hermanos, y todos los días. Entonces, no te sientas culpable, nada de culpabilidad, porque si no, entonces eres esclavo de esa mentira de Satán y no estás viviendo en vida, sino en sombras de muerte. Si es lo contrario, una pregunta: ¿o será que sigues pecando? Entonces, ¿cómo haces caso entonces al pecado o a la culpabilidad y no piensas en las promesas de Yahshua? Entonces hay que dejar todo pecado. Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia, alcanza compasión del Eterno. Entonces, ¿saben por qué? Quiero llegar ya y voy a ir aterrizando un poquito más. Miren, cuando la persona no ha dejado el pecado totalmente, va a tener mucha culpabilidad, va a vivir en sombra de muerte. Ahora, y la gente que tiene culpabilidad, atención, voy a decir algo muy importante, aunque es simple, pero muy importante. Por eso la gente se sigue autoflagelando, como en Filipinas, en estos días de la Semana Mayor, entre comillas, la Semana Santa, que ya dije que no tiene nada de santa. No estoy hablando de la fiesta de los panes sin levadura, sino de la fiesta de los gentiles. Entonces la gente se flagela, o bien van de rodillas ante una imagen, de rodillas y desangrarse las rodillas. La Biblia en Proverbios dice que es abominable el sacrificio de los impíos para Yahweh. Es abominable. Entonces, por eso es la flagelación, por la culpa del pecado, porque Yahshua ya pagó. Bueno, ahora, tú no te flagelas físicamente, ni vas de rodillas, ni te desangras las rodillas, ni te rompes los pantalones, pero vives en sombra de muerte. Y es como si te autoflagelaras o fueras de rodillas a ver al santito fulano, entre comillas, pues. No sé si me estoy dando a entender, creo que sí, ¿verdad? Son ustedes inteligentes. Ya dije que algo tan simple se capta si se tiene voluntad para aprender. Entonces es cuando se piensa que Yahshua está muerto y no vivo. Por eso lo de los crucifijos, como lo explicaba yo ayer. Entonces la gente se autocastiga tratándose de salvar a sí mismo, porque le parece poco el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Le parece poco y entonces dice: no, como que yo tengo que agregar algo, ¿no? Mejor me flagelo, mejor voy de rodillas. Bueno, pero eso es para los gentiles. Pero tú que eres Israel, ¿por qué vives en sombra de muerte? Si puedes vivir en vida. ¿Por qué vives en sombra de muerte? ¿O acaso todavía sigues pecando? A lo mejor esa es la causa. No, Roe, ya no peco. Perfecto, entonces vive. No vivas en sombra de muerte. Porque entonces no se disfruta la vida. No se come rico. No se bebe un buen vino rico o un agua de frutas. No se disfruta de nada. Hay amargura, amargura, odio, resentimiento, venganza, sed de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas hacen todo eso de los sacrificios, de la flagelación y demás, porque piensan que con eso se van a salvar a sí mismos. Es imposible, nadie se salva por las obras. El sacrificio de Yahshua es único y perfecto y para siempre. Y la sangre de Yahshua limpia de todo pecado. Entonces todo eso que es abominable ante los ojos del Eterno no tiene nada que ver con la bendita palabra del Todopoderoso. Eso se llama ascetismo. Ascetismo se llama, es decir, la persona se castiga con ayunos prolongados. Aquí está el tema del libro del ayuno, pero yo nunca he dicho que es un castigo, ¿no? El ayuno es: Padre, yo someto la carne para que crezca mi espíritu. Por favor, ayúdame. Quiero agradarte en esto. Vean ese libro, está interesante. Bájenlo de la página gozoypaz.mx, totalmente gratuito. Entonces, esos ayunos prolongados matan hambre, porque yo he conocido mucha gente que hace sus ayunos o hace largas oraciones como los hipócritas, como dice Yahshua sobre los fariseos. Es un afán hipócrita religioso
Y Yahshua detesta eso. Yahshua detesta eso. Uno, detesta los sacrificios de los paganos. Detesta también las oraciones largas y religiosas. Esos servicios de 3 horas y la gente ahí en el sol cargando un madero, un muñeco, etc. Pues eso lo detesta el Eterno, eso no es para nosotros. Ok, Roy, ya entendí. Bueno, entonces ya no vivas en sombra de muerte, porque si no es como si hicieras lo mismo de los paganos. Por el pecado la gente cae, bueno, ya lo he dicho, el odio, o sea, el no perdón, se cae en odio, en resentimiento, etcétera. No perdón, la gente se enferma físicamente, se enferma del alma. Y es que el llamado que nos hace, atención, Yahshua HaMashiach es para tener vida y vida en abundancia. Él lo dijo, Él lo dice, no para vivir en sombras de muerte. La gente que tiene odio, resentimiento, deseo de venganza, vive en sombra de muerte. Esa persona no es feliz, acaba con un cáncer y se autodestruye. Vean los videos de los médicos del cáncer. Entonces, explico. La gente en todos estos días, me refiero de la fiesta pagana, llama al Dios muerto, no al vivo. Ahora, esto es para ti, ya no para los gentiles, paganos. No, eso es para ti, tú que eres mesiánico. Si tú vives en sombra de muerte, estás, por así decirlo, invocando al Yahshua muerto y no al vivo. Pero es que Él resucitó, Él está vivo. Y eso no puede ser que tú invoques al Dios muerto o al Elohim muerto. Pues no hay Elohim muerto. Yahweh vive, Yahshua HaMashiach vive. Entonces, es cuando las sombras de muerte empiezan a rondar a la persona. Y mira, yo lo he visto en lo espiritual y no estoy bromeando. No, porque yo lo he visto. Las sombras de muerte empiezan a rodear a la persona. Aunque no vaya a morir físicamente de inmediato, ya entró un espíritu de muerte. Y al rato se manifiesta un cáncer. Al rato se manifiesta, no sé, alguna de esas enfermedades de las cuales ya he explicado, autoinmunes, o sea, la misma persona se destruye. Y eso lo he visto en lo espiritual. Hermanos, no lo digo para presumir, sino para ver que eso es cierto. Las sombras de muerte, una persona, ¿cómo es posible? Ahora, una persona salva, hablando de los salvos debemos ser felices. Vemos a Kefas, Pedro, cómo padeció, Pablo, Rab Shaul, Santiago, Jacobo, Esteban, el primer mártir mesiánico, pero ellos no murieron amargados ni resentidos. Era un privilegio para ellos. El testimonio de Esteban, por ejemplo, vio los cielos abiertos. Aleluya, eso ya lo expliqué en el libro de los Hechos. Vean ese capítulo, está impresionante todo lo que ahí tuvo la visión Esteban. Él vio los cielos abiertos y le dice: Adón Yahshua, recibe mi ruach, recibe mi espíritu. Tremendo. Ellos no vivieron en sombra de muerte. Y mira que en aquel tiempo la persecución romana estaba horrible. Ahora, tú tienes que comprender que Yahshua es amor. Eso dice el Tanaj. Y eso implica que Yahshua exige obediencia a sus mandamientos. Porque si tú, para empezar, ustedes, hermanos preciosos en el trono de Yahshua Mashiach, y nosotros guardamos los mandamientos, es una expresión de amor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es vida, no es sombra de muerte. ¿O tú ves aquí algo de sombra de muerte? Hay malajina aquí. Este altar se levantó de piedra para adorar al Eterno y para lanzar su bendita Torah. Así fue el inicio de la profecía, Tehuacán, la región y más allá. Y así es, gracias a Yahshua. Hay flores con esos hermosos colores y demás que tú viste ayer cuando se hizo la libación de aceite en ellas. Entonces, a ver, el Eterno es amor, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree tenga vida eterna.
Ok, ese verso se lo saben muchísima gente de memoria, en todas las religiones cristianas. Pero ¿acaso lo entienden? Porque Él amó. Ahora, Él exige amor. Él exige. Él no pide por favor, Él exige amor. Porque sabe que es una señal de que somos salvos. Si yo soy salvo, guardo el Shabbat, guardo estas fiestas. Por eso tú estás ahí. Estás aquí, hermano, hermana. Entonces Yahshua exige obediencia a sus mandamientos. Ahora, mucha atención. Las tentaciones todos tenemos tentaciones. ¿Qué dice Yahshua? Oren para no caer en tentación. En Lucas 18, verso 1 dice, oren insistentemente. Muchas versiones lo dicen de una manera más fuertemente. Atención por lo que voy a decir. Si haces caso a la tentación, esta te responderá. Si haces caso a la tentación, esta te responderá. Pero lograrás un resultado que no deseas y caes en la trampa de Satanás. Atención, todos los santos tenemos tentaciones, todos tenemos tentaciones. Por eso Yahshua le dijo a sus talmidines, nos dice a nosotros, oren para no caer en tentación. No dijo que oremos para no caer en tentación. Ahora, si haces caso a la tentación, esta te responderá y vas a tener unos resultados terribles que no deseas. Después te vas a arrepentir de haber entrado a una página pornográfica o de haber robado un dinero que no debías, etcétera, etcétera. Y ya caíste en la trampa. No permitan eso, hermanos, porque eso es sombras de muerte, no es vida. Eso es tener un estado mental indeseable, ser un insensato o más que insensato. Entonces la gente se engaña a sí mismo al querer la unión con el sufrimiento y el dolor. Ahora voy a explicar algo sobre la proyección de ayer, volviendo. Entonces la gente dice, bueno, Yahshua sufrió, yo también tengo que sufrir. Y entonces por eso la gente, pero eso ellos no mencionan ni siquiera el nombre correcto. Dicen, Cristo sufrió, yo tengo que sufrir. Van los latigazos, órale, y ayunos, y eso. Y carga esta imagen 3 kilómetros, y aunque ya te estés reventando, tienes que aguantar. Y vete de rodillas, etcétera. Ok, eso es para ellos. Y es abominable, las oraciones largas, esos sacrificios son abominables. Pero esto es para ti, hermano. Si tú vives amargado, haciendo caso a tentación a cada rato, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? Eso es sombra de muerte. No estás viviendo en vida. Yahshua HaMashiach vino para dar vida, ¿qué? ¿En abundancia, poquito, mediano, mediocre? No, en abundancia, a eso se refiere. En muchas iglesias se refiere ahí de la prosperidad. Miren, es para vivir abundantemente y tener mucha plata. Hay que trabajar fuera del Shabbat para ganar dinero. Y para comer, no para cosas fútiles, o sea, vanas. Dice Santiago, Jacobo, ustedes piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, a ver, la unión del sufrimiento y el dolor, eso lo hacen los gentiles. Tú no lo hagas, porque si no, entonces vas a vivir en sombra de muerte, no en vida. Según lo que tú oigas, responderás. Y según tu respuesta, dirás si eres salvo o no. O respondes a Yahshua o a Satanás. Entonces nosotros debemos de vivir en Yahshua. Este es el mensaje que yo quería darte hoy. No termino todavía porque quiero profundizar un poco más. O ahí le paro, hermanos, ahí me detengo. ¿Tienen ganas de aprender más? Bendito es el abacados. Ahora, miren, fíjense muy bien lo que les voy a ministrar porque eso también es muy importante. Pero en el mismo tema, vida o sombras de muerte. Lo más valioso de todo el mundo, lo más valioso de toda la historia, lo más valioso de todo lo que tú quieras mencionar, amado hermano, amada hermana, es la resurrección de Yahshua HaMashiach. Eso es lo más valioso. No hay cosa más valiosa. Por eso la gente cuando dice, este carro último modelo, después lo chocan por ir todos drogados y borrachos con prostitutas. Eso es para ellos el valor. No.
o que un planeta viene, o que un asteroide viene cargado de oro y toda la gente, pues que me caiga en la cabeza, así me vuelvo millonario, porque eso circula por internet. No, el valor, o sea, lo más valioso es la resurrección de Yahshua Mashiach. Ahora, permítame hablarles un poquito del valor de la resurrección de Yahshua Mashiach, y entonces vas a entender por qué digo que hay que vivir en vida y no en sombras de muerte. Ya les he ministrado algunas cosas sobre la percepción, ¿se acuerdan? Yo necesito lentes para ver más, mi percepción sea clara en la letra. Bueno, pero va la percepción espiritual. Entonces, la percepción tiene que ver con la experiencia y con las creencias de cada quien. Si una persona nació cargando ídolos y golpeándose en la espalda, yendo de rodillas, eso aprendió, eso lo hacían los abuelos, por tradición. La palabra tradición viene de tradiere, que significa pasar de mano a mano. Entonces, bueno, tienen una experiencia mala, tienen unas creencias malas, y esa es su percepción. Por eso hay que hablarles. Bueno, pero esto es para ti. Mira, en esta parte del tema voy a hablar varias cosas de ver. Tiene que ver con percepción. Ahora, lo que la gente ve es lo que cree. Lo que la gente ve es lo que cree. El abuelito llevaba las imágenes, ¿no? Y la abuelita iba de rodillas. Lo hicieron los hijos, ahora los nietos, después lo harán los bisnietos. Lo que la gente ve es lo que cree. No tiene nada que ver con fe, en hebreo, emuná, creer, confiar, obedecer al Eterno. Entonces, eso es lo que da su manera de vida, su patrón. Ahora, por eso Yahshua HaMashiach dice, dichosos los que sin ver creyeron. A ver, vamos a Juan, vamos a abrir la Biblia, vamos a Juan, en Juan 20, el verso 29. Y entonces, es que esto tiene que ver con vida o sombras de muerte, amados preciosos. Juan 20, verso 29. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Juan 20, verso 29. Aleluya. Dice así. Yahshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Muy dichosos los que no vieron y creyeron. Si te das cuenta, el Eterno está haciendo dos énfasis aquí sobre la vista. ¿De acuerdo? Ya ministré sobre vio, codició, tomó. ¿Recuerdan? Adán y Eva, o Eva, Acán, ¿sí? En el libro de Josué. Okay, bueno. Pero a ver, lo que la gente ha visto, eso lo tiene ya como patrón de vida. Y es ahí cuando tú le hablas a la tía Cuquita, volviendo a Cuquita, ya la extrañábamos, ¿verdad? La tía Cuquita. O al tío Pedrito, y le dices, esto. No. Esta religión me la enseñaron mis padres y así voy a morir. De la religión tradicional. Bueno, y seguimos orando por ellos. Pero a ver, aquí tiene toda la cuestión de la perspectiva, o sea, ¿cómo se ve? Entonces, los que creemos en la resurrección de Yahshua, la veremos. Veremos la resurrección. Veremos la resurrección, hermanos. Esa es la correcta perspectiva para ver lo que nos está enseñando Yahshua. Veremos la resurrección. Ahora, entendemos la resurrección de Yahshua, es el triunfo por completo sobre el diablo. ¿Cuál es el pecado del diablo? El pecado principal, el orgullo. Satanás, Luzbel, Yahshua Mashiach le reprenda, cayó por orgullo, porque quiso poner su trono a los lados del norte, ¿se acuerdan? Entonces, la resurrección de Yahshua se eleva, por así decirlo, infinitamente sobre el orgullo. Entonces, cuando una persona tú la ves que va orgullosa, caminando, y que van en sus coches y sacan la mano así, porque está muy ancho el Señor, no cabe, de orgullo, etcétera, etcétera. Bueno, si tú manejas así, ya no manejes así, aleluya. Así, normal. Bueno, a ver, entendamos, la resurrección de Yahshua es el triunfo completo sobre el diablo, sobre el orgullo. La resurrección de Yahshua HaMashiach es todo, es lo más valioso, decía yo. Entonces la gente, aunque diga
creo en Yahshua, no es verdad. No me estoy refiriendo a los gentiles, a los de religiones paganas, no. Me estoy refiriendo a muchos que se dicen mesiánicos, porque si creyeran, temieran. En la Biblia, en Santiago, Jacobo dice, los diablos creen y tiemblan, pero la gente no tiembla, aunque se diga mesiánica. Y muchos fornican, y adulteran, y chismean, y difaman, y esto, y odio, etcétera, etcétera, etcétera. No creen, no creen. Yahshua es vida, no sombras de muerte. Entonces, a ver, la gente en lugar de obedecer los mandamientos del Todopoderoso, los distorsiona muchas veces. Por eso Pedro escribió, muchos distorsionan las cartas de Pablo para su propia perdición. Entonces, ¿qué crea todo eso? Fatiga, confusión y muerte. Te está hablando alguien que tiene ya sus años, te está hablando alguien que no tengo mucho tiempo como pastor, como Roe, humildemente lo digo, pero como médico sí, y entonces he visto mucha gente. Eso les fatiga, les confunde y les causa muerte. El odio, el resentimiento. Y eso ya lo he ministrado muchas veces, no quiero repetirlos para no cansar los hermanos. Entonces, no tratar de limitar, hermanos, lo que ves. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ser llevado en el Espíritu? Son cosas más profundas que después lo vamos a tocar así. Entonces, porque lo que se ve es lo que se cree, pero nosotros vamos más allá, porque somos creyentes en Yahshua HaMashiach. La gente ve sus falsas creencias y las sigue como patrón de vida. La resurrección es la voluntad del Todopoderoso. Ahora, ¿cómo postrarse ante un Dios que la gente mismo inventó? Eso es lo que yo digo, no entiendo, pero sí lo entiendo, pues tú también lo entiendes. O sea, a ver, inclinarse, estar de rodillas ante un crucifijo, es el Dios de la muerte, porque Yahshua resucitó. Y ahorita voy a explicar un poquito más allá. Mejor postrarse ante el Elohim verdadero, quien nos creó, quien nos salvó, quien es Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención. La gente obedecerá al Dios que acepte. Lo dije tal cual. La gente obedecerá al Dios que acepte. Y eso va a dar la clara diferencia entre la esclavitud o la libertad. Somos libres si creemos en Yahshua. Juan 8:32. Yahshua al resucitar pide obediencia a Él y solo a Él. Y eso es libertad. Si obedecemos a Yahshua, somos libres. ¿O no te has gozado en esta fiesta de los panes sin levadura como nunca? He leído todos sus comentarios y he orado por todos, hermanos. Ahora, los que se quedan en la crucifixión, es por eso que tienen un crucifijo al cuello, o en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus automóviles, porque se quedaron nada más ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahí se los ordena el diablo. Y entonces, según el Dios que acepte, pues eso se va a obedecer. Ahora, ese Dios crucificado solo les exigirá crucifixión. No estoy hablando de Yahshua. Yahshua resucitó. Entonces, a ver, esto como que es un juego de palabras, pero no, hermanos, miren, ese Dios al que ellos ven crucificado, eso les exigirá crucifixión. Lo que yo explicaba ayer, tengo que llevar el madero, la cruz, por tantos años. El Eterno cuando dice eso en Lucas 14, el que no se niegue y cargue su madero, no puede ser mi discípulo. Pero no se refiere a aguantar a borrachos y a los hijos que les golpean a los padres, eso, no se refiere a nada de eso, a nada de eso. Entonces, a ver, explico. Por ejemplo, los sufrimientos, los pecados que hacen, valga la redundancia, sufrir a toda esta gente, no les da vida, les da sombras de muerte. Por eso el luto, miren, el luto
el luto en la Biblia, y después voy a dar un tema sobre eso, si algún anciano puede anotar esto. Entonces, el luto, son tantos días de luto, no más. Y entonces, por eso, anteriormente, bueno, todavía, en la religión católica romana, bueno, de luto tienes que andar de negro durante un año mínimo. Y tienes que rezar el rosario y persinarte 3 veces ante el crucifijo. Ahora sí, ¿ya me entendieron mejor? Sí. Ese Dios del crucifijo, pues no es Yahshua. Claro que no. Les va a exigir ¿qué? Crucifixión. ¿Qué? Sombras de muerte. Vivir en sombras de muerte. Yo no digo que no se guarde luto, pero se debe de guardar como lo marca la Torah, y después lo voy a explicar. Ahora, la obediencia exige sumisión a Yahshua. Entonces, eso se hace con gozo y libertad, porque hay gozo y libertad en la resurrección de Yahshua. Él quiere que hagamos su voluntad, Él quiere que guardemos sus mandamientos. Ahora, la dicha se obtiene cuando uno le ofrece lealtad a Yahweh, quien es Yahshua. La dicha completa, la felicidad completa, hermanos, no sombras de muerte. La vida, la dicha completa, el gozo, se obtiene cuando se le ofrece lealtad al Todopoderoso. Entonces, eso es libertad. La libertad consiste en abandonar todo aquello que te hiere, que te atemoriza. Mañana voy a hablar algo del miedo. Entonces, a través de la gracia de Yahshua Mashiach, todo esto se quita. Por eso vi todos sus comentarios que me pusieron, perdón, hermanos, hermanas. Sí, Roy, cuando a mí me llevan a la iglesia católica, hubo una hermana, no menciono nombres, que dijo que la llevaron a la iglesia católica, a una parroquia, y entonces los papás se fueron con el sacerdote, ella se quedó solita, dice que empezó a ver las imágenes y hasta se hizo pipí, se orinó del miedo. Vean. Vi tu comentario, Ajod. Entonces, y estuve orando por ti de una manera especial, pero por todos también. Entonces, sombras de muerte, me doy a entender con todo lo que viene. Y la pasión de Cristo, ¿no? ¿Has oído? Eso es, hay representaciones, y luego hasta para risa. Voy a contar algo. Hace muchos años lo conté en el radio, no en el radio de Simchat Torah, en el radio FM. En una pasión en un país, se vistieron varios de soldados romanos, otra de la Virgen María, su nombre correcto es Miriam, pero bueno, María, y luego uno de Cristo, de Jesucristo, que era más un borracho que otra cosa, pero bueno, lo escogieron porque estaba alto, dizque bien parecido, etc. Le pusieron su corona de espinas, que era todo sintético para que no le doliera ni un cabello, ¿no? Etcétera. Entonces iba cargando un madero que no pesaba nada, estoy hablando de una pasión, y entonces iba un soldado, o uno pues que le hacía de soldado romano, y le iba pegando al que le hacía de Cristo. Estoy hablando así tal cual, no se espanten los religiosos, es para explicar ciertas cosas, porque eso sucedió así. Y entonces llega un momento en que se cae el que hacía el papel de Cristo, y entonces el soldado romano le empezó a decir: levántate, Cristo, levántate, y sí le pegaba en serio. Y entonces el otro nada más estaba aguantando los golpes, y después: levántate, Cristo, y después ya se levantó y siguió la primera caída, ¿no? Siguió, y después se vuelve a caer, y el que le hacía de soldado romano: levántate, Cristo, levántate, Cristo. Pero llegó un momento en que el que hacía de Cristo dijo: no, este me las paga. Y había una multitud de gente, porque fue antes de la pandemia. Y entonces el que hacía de Cristo recibió tantos latigazos, se levantó y se fue sobre el soldado romano. Imagínense qué ridículo, ríete. Le agarró el látigo y lo empezó a darle latigazos ahí, o sea, y toda la gente se quedó así. Pero ¿cómo es posible que el Cristo le esté pegando a un soldado romano? Se hace el ridículo. En otra pasión, esas son sombras de muerte, de veras, ¿eh? En otra pasión, representación de la pasión, se cuelga a Judas, ¿no? Pero había un truco ahí, o sea, era un taburetito para que no
para que no estuviera realmente ahorcado, nada más se le viera así y le hacía el payaso y que convulsionaba y todo. Pero en eso se suelta el taburetito, no sé, la madera pues, y sí quedó colgado. Y empezó a hacer así, pero de verdad se estaba ahogando. Y entonces, qué gran caracterización está haciendo este. Y el otro con la lengua de corbata. Ríete, ríete, es bueno eso. Ya cuando se dieron cuenta, sí, lo agarraron entre todos, se puso morado, se puso mal. Ese tipo de ridículos, ¿me entiendes? Eso es que ellos creen en Cristo, en un Dios crucificado, y hasta ahí nada más. Sombras de muerte, para ridículos, ¿no? Hasta en eso. Entonces, a ver, hermanos preciosos, ¿cuál es la libertad? La libertad consiste en abandonar todo aquello que te hiere, que te atemoriza, y solamente en Yahshua la podemos encontrar. Ahora, la seguridad está en Yahshua, en su resurrección y en saber y comprender que salvos nosotros y por los méritos de Yahshua, resucitaremos también. Aleluya. ¿Puedes decir un aleluya? Escucha, la redención es poner fin a la crucifixión. Voy a decir esta frase: la redención es poner fin, se acabó, a la crucifixión. Nada de crucifijos, nada de estar con eso. O sea, yo tuve que mencionarles algo en el tema de Pesaj, pero no estamos obsesionados con eso. Sabemos que Yahshua pagó por nosotros y que sufrió, pero no andas cargando ni tú ni yo un crucifijo. No lo tenemos, yo no tengo en mi consultorio, ¿no?, crucifijos, ni en mi casa, la casa de ustedes, etc. Ahora, Yahshua vive y vive en nosotros. Entonces es cuando se tiene vida y no sombras de muerte. Su muerte, lo sabemos, no fue en vano. Repito las palabras de Rav Shaul: si es vana la resurrección de Yahshua, pues también, si no hubiera resucitado Yahshua, vana es nuestra fe. Pero no, Él resucitó. Ahora, tú no percibes con todo esto ministrando Torah, ya que te ministras en Torah, tú ya no percibes para nada a Yahshua crucificado. Porque eso es trampa de Satanás para decir, está derrotado, está derrotado. No, Él no está derrotado. El que está derrotado es el diablo. Yahshua vive y vive para siempre. Entonces, a ver, voy terminando, amados. La gente venera eso. ¿Qué venera? La muerte. No necesitan una estatua de la Santa Muerte. No necesitan un Moloch, un Quemos, los dioses falsos. No, necesitan nada más un crucifijo. Y veneran la muerte. No veneran la resurrección. Entonces tú y yo no estamos ciegos. Atención, como no estamos ciegos, tienes que ver, volvemos a lo de la vista, las obras que Yahshua ha hecho a través tuyo. Cómo te cambió, nos cambió la vida, de mal para bien. Nada de sombras de muerte. Entonces tú no pongas límites respecto a lo que Yahshua puede hacer a través de ti. Ahora déjate usar. Recuerden cuando yo les comenté que recibí mi tevilá, la inmersión en agua. Cuando yo salí, pues se confundía el agua con mis lágrimas y yo le dije: Yahshua, úsame para tu gloria. Grité tanto que yo creo que desperté a todo Tehuacán. Y me tomó la palabra. Entonces no pongas límite. El Eterno te quiere usar ahora. Déjate usar. Da todo lo que has recibido espiritualmente. Has recibido los regalos del Ruach HaKodesh, en primer lugar la salvación. Has recibido dones del Ruach HaKodesh, has recibido talentos. Úsalos para la gloria de Yahshua Mashiach. Y atención, y voy terminando. Se reconoce la redención únicamente compartiéndola. Si tú no compartes el gozo de la salvación, regalando los libros, regalando palabra, yendo a predicar, poniendo anuncios en el radio, en la televisión, un espectacular, etcétera, para que se metan al canal Shalom 132 y la gente conozca a Yahshua y se salve, entonces no estamos haciendo nada. Se reconoce la redención únicamente compartiéndola.
No hay grados de dificultad en los milagros, hermanos, eso yo lo he visto. El poder de Elohim reside en cada uno de los hijos. Claro, el Eterno tiene sus ungidos, eso ni hablar, así es, porque no es el que quiere ni el que corre, sino que el Eterno tiene compasión. Y no hay nada, nada que contradiga la voluntad de Yahweh. La restauración seguirá. Lo que no existe no tiene medida ni tamaño. Y eso es lo que la gente quiere hacer al tratar de detener la restauración de Israel. Pero eso no tiene medida ni tamaño porque el Eterno lo decretó. Restauraré a Israel. Dejen sus apuntes, dejen su Tanaj y todos a vivir así, en vida y no en sombras de muerte. Padre eterno, Yahweh, vamos a hacer tefilá, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente muchos han vivido en sombras de muerte, pero ahora hemos entendido, Abba, que tú, con tu resurrección, que la estamos anunciando en esta fiesta de los panes sin levadura, que la tenemos que compartir, vivimos así, en vida, no en sombras de muerte. Porque tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá, Omen, Beomen, y podemos aplaudir porque es fiesta y siempre será fiesta. Ahora levanten sus manos, amados Sajín, recuerden, mañana a las 7 de la noche, otro servicio.